Hola, mi nombre es Daniela Guzmán Torres, soy estudiante de fisioterapia y yo les voy a hablar sobre el manejo del paciente con reposo prolongado. Uno de los síndromes más frecuentes a los que nos enfrentamos los fisioterapeutas es el que deriva de un periodo prolongado de reposo en el lecho y de inmovilización. Esto puede ser debido a una enfermedad o una lesión que provoca una pérdida de la movilidad que hace que el paciente permanezca en un reposo durante mucho tiempo. Existen varios tipos de inactividad y causas son múltiples, sobre todo cuando la actividad neuromuscular se ve restringida por alguna parálisis o una enfermedad neurológica que puede ser presentada ya sea en niños, en adultos o adultos mayores. Dependiendo de la causa y de la gravedad y del tiempo es como se van a ver las manifestaciones clínicas y todas las cosas que conlleva un reposo prolongado. Sin embargo, se saben que son múltiples pero podemos destacar algunas. En un paciente, al tener una reducida movilidad, puede llevar alteraciones a todos los sistemas y órganos del cuerpo. Varios de los que podemos destacar son, por ejemplo, el sistema nervioso, donde aquí ocurre una deprivación sensorial por la falta de movimiento, también hay un deterioro cognitivo, alteraciones del equilibrio y la coordinación, trastornos de la atención y la falta de motivación. Estas personas, pues, suelen padecer también periodos de depresión, ya que la inmovilidad los limita a una vida, podríamos decir que normal. En el caso del sistema respiratorio, aquí también vamos a encontrar alteraciones como es la disminución de la capacidad vital, ya que también encontramos un aumento excesivo en la producción de moco y también pues la posición a veces nos complica que el reflejo oxígeno se presente de manera adecuada, hay una disminución de este. En el caso del sistema cardiovascular encontraremos hipotensión ortostática, disminución de la tolerancia al ejercicio, trombosis y tromboembolismos. También en el sistema musculoesquelético, que es uno de los principales que se ven afectados, empieza con la debilidad muscular, la atrofia por el desuso y la falta de movimiento, la tendencia a las fracturas, ya que también la falta de movilidad hace que pues, los huesos no se puedan seguir regenerando como es debido y eso pues hace que la pérdida de masa ósea sea cada vez mayor y esto pues nos puede llevar a una osteoporosis o una osteopenia y eso causarnos fracturas más fácilmente. En el caso del sistema digestivo, aquí hay varias alteraciones que van desde pérdida del apetito hasta incluso obesidad, trastornos de la deglución, del estreñimiento y todo el proceso digestivo se alenta porque pues la posición que normalmente nos ayuda a la digestión, pues es la de bipedestación, el caminar, y pues el hecho de estar en un reposo prolongado evita todas estas. En el sistema genitourinario, muchos de los pacientes que permanecen en reposo prolongado, ellos ya tienen alteraciones en las vías urinarias o padecen de incontinencia o de retención urinaria, pero también estas pueden ser causadas debido al reposo prolongado, y pues estas consecuencias nos van a llevar a que puedan darse más problemas a nivel de lo que va a ser las alteraciones de la piel y también de infecciones. En el caso de la piel, aquí nos encontramos con algo muy importante y algo que vamos a ver más adelante, que son cuando hay alteraciones a nivel de este tejido, que puede ser principalmente lo que son las úlceras por presión, pero también pues esto nos va a presentar dolor y zonas eritematosas, maceraciones e incluso podemos llegar a una progresión de las úlceras por presión hasta que se lleve una necrosis y esto puede incluso causar la muerte del paciente. Es por esto que es de vital importancia la movilidad. En un paciente que permanece tanto tiempo en una sola posición, sobre todo cuando es en cama, es necesario que si el paciente no se puede mover, nosotros o los familiares sean quien constantemente le esté dando estos cuidados. ¿Qué va a hacer la movilidad? Bueno, en el paciente que permanece acostado, la idea aquí es que permanezca el menor tiempo posible de esa forma. Si es que es posible, se le animará al paciente a que pueda moverse por él mismo y si no, nosotros lo ayudaremos. Lo ideal es que estos cambios posturales se realicen de 2 a 3 horas en pacientes que están en cama y en pacientes que están en silla de ruedas, incluso más veces. Aquí hay que evitar el roce de las prominencias entre sí porque esto nos va a causar las llagas o úlceras por presión más adelante, sobre todo si pues el reposo es de bastante tiempo. También vamos a aliviar la presión con lo que van a ser almohadas, cojines, ya sean rellenos de agua, de aire, de geles especiales y esto acompañado de lo que van a ser protectores en los talones, en los codos, en todas las prominencias óseas
que pueden ser de diversos materiales, también lo vamos a ver, como puede ser la piel de cordero y de felpa. Y todas estas también se acompañan con cuidados de la piel, que ahorita vamos a ver también más adelante. Lo ideal es también evitar levantar la cabeza a más de 30 grados al momento de que el paciente está acostado, ya que mientras más alzamos la posición, pues la presión en el sacro es mayor y podemos provocar ahí una úlcera. También hay que intentar en todo momento mantener una alineación corporal, es decir, si el paciente va a permanecer tanto tiempo en una misma posición, aunque le hagamos estos cambios, pues el paciente tiene que estar bien alineado para no lastimarlo. Y pasamos a los objetivos que tienen las movilizaciones. Una correcta movilización en el paciente que está encamado requiere de todo el equipo multidisciplinario, pero podríamos resumir que los objetivos van desde aliviar el dolor, evitar el edema y la inflamación, como mantener la integridad anatómica de toda la piel, evitando en lo más posible las úlceras por presión, y esto, como lo mencionábamos, realizando los cambios de posición y también tratamientos de postura adecuados. Podemos también prevenir las complicaciones respiratorias asociadas a lo que va a ser la inmovilización, como pueden llegar a ser incluso neumonías, por aspiración o atelectasias. Los cambios de posición aquí facilitan el drenaje de las secreciones, es por eso que es importante hacerlos y saber cómo hacerlos. Hablemos ahora de los cambios posturales. Las personas con cierto grado de movilidad deben realizar por ellas mismas, si son capaces, los cambios de postura frecuentemente. En personas que tienen una escasa movilidad, es aquí recomendable donde entran los familiares y que realicen ellos mismos estos cambios de postura de 2 a 3 horas, cada 2 a 3 horas. Y esto se va siguiendo una rotación cíclica, es decir, se va alternando las posiciones de la persona mientras está acostada. Al paciente lo vamos a poner boca arriba o de cúbito supino, también lo vamos a llevar hacia los laterales, primero del lado derecho, luego del lateral izquierdo y próximamente vamos a posicionar al paciente boca abajo. También otra forma de mover el paciente es sentarlo, también por periodos de tiempo no muy largos. Cada uno de estos tiene que ser cíclico y pasar de una posición a otra cada 2 a 3 horas. Ya que podemos apreciar que cuando el paciente se encuentra en el decúbito dorsal, es decir, viendo hacia arriba, la presión se reparte en lo que van a ser los talones, el sacro, también los codos, la prominencia occipital, y estos cambian bastante una vez que el paciente se pone de decúbito lateral. Aquí la presión cambia, se va directo a lo que van a ser los malleolos, los cóndilos, el trocánter, también hacia las costillas, incluso en el área de las orejas. Y al posicionar al paciente de manera hacia abajo, es decir, decúbito prono, pues aquí las presiones cambian, se van hacia los dedos de los pies, hacia las rodillas. En el caso de los hombres, los testículos, en el caso de las mujeres, las mamas y también lo que va a ser la barbilla y dependiendo del apoyo que se le ponga al paciente, pero puede afectar más áreas de su rostro como pueden ser las mejillas. Para realizar los cambios posturales es necesario atender varias cuestiones. Primero que nada, antes de realizar cualquier tipo de movilización, siempre hay que mantener informado al paciente o en el caso de un pediátrico, mantener informado a sus padres del movimiento que se va a hacer y de la forma en la que se va a proceder. Incluso aunque el niño parezca no entender, aún así hay que explicarle en qué momento lo vamos a tocar y todo lo que va a suceder. También porque si el paciente puede ayudarnos dentro de sus posibilidades, pues el hecho de que sepa qué vamos a hacer va a ayudar a que nos pueda manejar de mejor modo. También cuando la inmovilización es total, deben realizarse los cambios posturales, como ya lo mencionábamos, de 2 a 3 horas. Este punto es muy importante, por lo cual hay que recordarlo, y es necesario que los padres, si es los que van a permanecer más tiempo con el niño o en su caso su cuidador, sepan cómo hacerlo porque cuando ya no estén en el hospital, si es que tuvieron esta necesidad, sepan hacerlo en sus casas. El fundamento terapéutico de lo que va a ser la movilización postural en el paciente que se encuentra en reposo prolongado en el caso de una cama, o en el caso de un asiento o en cualquier medio donde se encuentre, tiene que ser de manera individualizada. Es decir, todas estas propuestas tienen que ser adaptadas a las necesidades concretas del paciente. Tienen que ser basándose en el mantenimiento de la correcta postura del paciente y la realización de todos estos cambios de posición también tienen que ser beneficiosos para el paciente, para sus familiares y todo eso se tiene que tomar en cuenta de manera individualizada. A continuación, vamos a ver cómo alistar a un paciente para realizar el cambio de posición de lado y boca abajo. Lo primero que tenemos que hacer es explicarle al paciente lo que planeamos hacer y también a sus padres en el caso de hablando de un niño. Hay que animar también al paciente a que nos ayude en lo posible a realizar el movimiento. Lo primero que vamos a hacer va a ser pararnos hacia el lado opuesto donde el paciente va a girar.
Es importante que si estamos en una cama de hospital, bajemos la barandilla de la cama y movamos al paciente hacia nosotros, para que así subamos nuevamente la barbilla una vez que el paciente ya está cerca para evitar sus caídas. Hay que caminar hacia el otro lado de la cama y bajar la otra barandilla. Hay que pedirle al paciente que mire hacia nosotros. Esta será la dirección en la cual la persona va a girar. El brazo que se queda debajo del paciente debe estar estirado en dirección hacia nosotros. Vamos a colocar el brazo que queda por arriba del paciente en el pecho. Después vamos a cruzar el tobillo del paciente que está arriba sobre el tobillo que se encuentra debajo. Y una vez en esta posición, vamos a realizar a que el paciente se voltee. En el caso de que queramos que se mantenga en una posición de lado, y aprovechando esta posición es cuando podemos empezar a colocar las almohadillas. Para posicionar el paciente hacia abajo, vamos a partir desde la posición que ya adquirimos al momento de que el paciente lo pusimos de lado, y lo que vamos a hacer va a ser tomar la cadera y el hombro del paciente, asegurándonos de que el brazo que se encuentra debajo esté estirado, es decir, arriba de la cabeza, y lo traemos hacia nosotros. Ya en esta posición colocamos las almohadas. ¿Cómo saber que tenemos una correcta alineación postural? Bueno, primero debemos llevar a cabo los siguientes pasos para asegurarnos de que nuestro paciente se encuentre en una posición adecuada. Hay que verificar que los tobillos, las rodillas, los codos del paciente no estén descansados uno encima del otro. Hay que verificar que la cabeza y el cuello estén en una línea con la columna vertebral, no estirados hacia adelante o hacia atrás hacia un lado. Vamos a devolver a la cama a una posición cómoda, poniendo ambas barandillas si es que es una cama hospitalaria, y también vamos a verificar que el paciente se encuentre cómodo, siempre preguntándole o haciéndole caso a los gestos si es que no se puede comunicar. También es necesario que en todo momento no olvidemos colocar nuestras almohadillas según sea la posición. Úlceras por presión es una lesión en la piel y en los tejidos que se encuentran subyacentes a ella, a consecuencia de lo que va a ser una compresión prolongada o sostenida que va a ser producida por presión, fricción o cizallamiento, basándose en la protuberancias óseas y en los tejidos que envuelven contra la superficie externa. Es por eso que principalmente las áreas de mayor apoyo, que son las prominencias óseas, son las que se ven más afectadas. Se forma cuando las arteriolas y los vasos capilares se colapsan bajo lo que va a ser la presión externa de la piel, y pues toda esta sangre que nutre a las células se va a interrumpir. Como resultado de una falta de oxígeno suministrado a esta zona, hay una disminución de los transportes de los nutrientes vitales de todas estas células, lo que a la larga va a ocasionar una hipoxia, una falta de oxígeno y por lo tanto una muerte celular. Que próximamente esta lesión, que va a tener un área circundante, finalmente va a llegar a lo que es una úlcera por presión. Es decir, se puede esta hacer cada vez más profunda e incluso afectar más allá de la piel. Los sitios más comunes en donde se ejerce presión cuando el paciente permanece mucho tiempo en cama son en las prominencias óseas, como estábamos mencionando, como son el coxis, las crestas ilíacas, la rodilla, los malleolos, los codos, los talones, la región occipital y la región escapular. Como habíamos dicho, dependiendo de la posición del paciente, pues la prominencia ósea saliente y la que esté en ese momento aplicando la presión, fricción o cizallamiento es la que se va a ver más afectada. Existen varias escalas que nos ayudan a medir la gravedad de lo que son las úlceras por presión. Una de las más famosas es la escala de Norton. Esta mide la gravedad de las escalas en 4 grados, en función de la afectación de la piel, el músculo e incluso el hueso. Se utiliza generalmente en geriatría para pacientes encamados, pero tanto crónicos como en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, como pueden ser pediátricos. Todo esto se puede ayudar con la ayuda de la escala para próximamente saber la aparición de las úlceras y próximamente cómo tratarlas. Esta escala se realiza rápidamente y analiza lo que van a ser 5 caracteres del paciente. El primero es su estado físico general, el segundo es su estado mental, luego la actividad física, la movilidad y la continencia urinaria y fecal. Para cada uno de estos aspectos se establece una puntuación que va del 1 al 4 puntos. El más alto es el mejor y finalmente se suman las puntuaciones. Así la puntuación puede ir desde 5, la peor puntuación, a 20, la mejor.
A partir de esta puntuación se establecen niveles de riesgo de aparecer úlceras por presión en el paciente. De 5 a 9 puntos es un riesgo muy alto, de 10 a 12 puntos es un riesgo alto, de 13 a 14 es un riesgo medio y más allá del 14 es un riesgo mínimo o incluso nulo. Así, las personas con menor puntuación son las que tienen mayor riesgo de presentar úlceras por presión. También, a fin de lograr una mejor comunicación y evaluación de las úlceras por presión, encontramos una clasificación que nació en España, pero que se recomienda utilizar en cualquier estado donde el paciente se encuentra en reposo prolongado, ya que nos va a dar una ubicación clara de lo que van a ser las úlceras por presión. Y esta se divide por estadios, tenemos del 1 al 4. Aquí el estadio 1 únicamente se observa una alteración en la piel, pero la piel sigue íntegra. Se relaciona con la presión que se mantiene por un eritema cutáneo que no palidece al presionarlo, es decir, siempre está rojo. En el estadio 2 hay una pérdida parcial de lo que ya va a ser el grosor de la piel, y esto pues va a afectar a todas sus capas, epidermis, dermis o ambas. La úlcera superficial, que ya tiene un aspecto de abrasión, ampolla o carácter superficial, ya se puede catalogar de un estadio número 2. En el caso de un estadio 3, aquí hay una pérdida total de lo que va a ser el grosor de la piel, y que implica que ya hay una lesión o incluso una necrosis del tejido subcutáneo, que ésta puede extenderse hacia debajo, más allá de la fascia subyacente. Y por último tenemos el estadio 4. Aquí este es el más grave de todos, ya que hay una pérdida total de grosor de la piel con una destrucción extensa. Ya se presenta necrosis, y es decir que no solamente se va afectado el tejido de la piel, sino que también el músculo, el hueso y las estructuras de sostén. Las úlceras por presión casi siempre se pueden evitar, y para ello hay que tomar en cuenta actividades preventivas, como lo son la movilidad, la higiene, la incontinencia, la nutrición, la protección de las zonas de riesgo, como puede ser la piel, y todos los cuidados generales que van desde una simple observación constante del paciente. Es por eso que este punto es tan importante, los cuidados de la piel. Aquí es extremadamente vital examinar el estado de la piel constantemente, al menos una vez durante un turno en el caso de lo que van a hacer las enfermeras o cualquier personal médico que vaya a estar en contacto con el paciente. Siempre que haga una intervención, tiene que fijarse que ésta pues se encuentre en una relación íntegra. También mantener la piel del paciente en todo momento limpia y seca. Para ello nos podemos apoyar de lo que pueden ser productos ácidos grasos que sean hiperoxigenados 2 veces al día para evitar estas zonas de riesgo de desarrollo de úlceras por presión, especialmente en zonas como en la zona occipitaria en el caso de los niños pequeños. Y también hay que tener muy en cuenta que no podemos realizar masajes directamente sobre las prominencias óseas, ya que podemos ocasionar que nuestra propia fricción promueva la aparición de estas úlceras por presión. En el caso de los pacientes que padecen incontinencia, tienen un exceso de humedad, de transpiración o de drenaje de heridas. Es por eso que es necesario valorar aquí todos estos diferentes procesos. Es decir, si en el caso de que hablamos de un paciente incontinente o en el caso de un paciente pediátrico, pues hay que cambiar frecuentemente el pañal. Hay que utilizar también productos de barrera que no contengan alcohol y que protejan contra exudados y adhesivos. Es decir, hay que tener una limpieza constante, pero también hay que asegurar de que siempre esté seco. El manejo de la presión es también muy importante, que no solamente se consigue a través de lo que va a ser la movilización, los cambios posturales, sino que también se proveen de superficies especiales de apoyo, como pueden ser desde cojines hasta colchones. Y esto también es muy importante, ya que estas intervenciones son complementarias. Mencionemos un poco de los cojines. Un cojín antiescaras es un producto que está destinado a personas con movilidad reducida o un paciente con reposo prolongado que lo ponga en una situación con una movilidad o un riesgo potencial a desarrollar úlceras por presión. El efecto antiescaras se basa en un reparto de los puntos de presión corporal en una superficie mayor, por lo que reduce la presión en los puntos concretos donde las escaras aparecen con más frecuencia, que como ya mencionamos pueden ser el sacro, las crestas ilíacas y el trocánter, los talones, la zona occipital y los omóplatos. ¿Cómo sabemos escoger el cojín antiescaras que el paciente necesita? Pues aquí es importante saber y recordar la escala de Norton, que según la gravedad del paciente pues nos va a decir qué gravedad pueden tener las escaras, o una vez sabiendo que el paciente ya tiene úlceras por presión, pues podemos elegir mejor el colchón que le va a ayudar, el cojín o la almohada que le va a ayudar. En las siguientes imágenes podemos observar algunos,
por ejemplo, un cojín antiescaras en forma de anillo, que funciona, por ejemplo, para la región occipital, ya que tiene un agujero en el medio. En el caso, por ejemplo, de los cojines cuadrados, se pueden poner entre las piernas y entre las rodillas. También hay cojines antiescaras que son especiales para los pacientes en silla de ruedas, ya que permanecen tanto tiempo en ellos. También tenemos colchones antiescaras, que algunos son costosos, pero son principalmente para pacientes que definitivamente su reposo va a ser por un periodo muy prolongado o incluso indefinido. En los sitios más pequeños, como pueden ser los talones, hay taloneras especiales también para estas zonas, para que no sean estorbosas. Es importante recordar que hay muchos materiales, que pueden ser cojines que sean de agua, de aire, también cojines que sean basados en gel, como el que vemos aquí de la silla de ruedas, pero incluso pueden hacer de piel de cordero y de felpa, e incluso los pacientes, conociendo esto, pueden hacerlo ellos mismos cuando económicamente pues no se les permite comprar un colchón o alguno de estos aditamentos, pueden hacerlo ellos mismos. A continuación vamos a demostrar cómo fácilmente se puede hacer un cojín antiescaras. Una forma fácil y económica de nosotros mismos poder hacer una almohada para úlceras por presión es con algodón y una venda. Depende el tamaño de la venda y la cantidad de algodón según sea el sitio donde queremos hacer nuestra almohadilla y también la edad de nuestro paciente. Y únicamente lo que vamos a hacer va a ser doblar el algodón en forma de un círculo. En este caso puede ser para alguna prominencia, como puede ser la occipital. Vamos a hacer que el algodón se cierre a manera de un círculo y que deje un hueco. Y vamos a cubrirlo con la venda. Vamos a pasarlo por todo el algodón hasta poder cerrarlo. Y vamos enrollando de este modo. Y nos tiene que quedar más o menos de esta forma, tratando de tener la menor cantidad de pliegues posibles para que no haya tantas rozaduras. Y vamos a hacerlo un círculo. Para poder cerrar nuestro círculo y que quede de este modo, podemos coserlo con pocas puntadas y que sea resistente. Y nos quedaría después de coser más o menos así. Y listo, ya tenemos nuestra almohadita. Una vez que ya tenemos nuestra almohada o cojín antiescaras, es importante saber dónde ponerlo. En el caso del paciente que se encuentre boca arriba, es decir, de cúbito supino, una almohada tiene que estar en la cabeza. Otra tiene que estar en el área de los gemelos para así facilitar el retorno venoso. Otras pueden estar al nivel del pie cero para también evitar el pie equino. En el trocánter para evitar una rotación. En el caso de poner al paciente de cúbito lateral, la almohada una se tiene que encontrar debajo de la cabeza, otra a lo largo de la espalda para mantener una alineación, otra almohada entre ambas rodillas para evitar el roce de las mismas, otra abajo del brazo que se está apoyando sobre la cama. En el caso de que el paciente se recueste boca abajo, es decir, de cúbito prono, la almohada tiene que estar debajo de la cabeza. Aquí la almohada también tiene que estar colocada debajo del abdomen para evitar esta tensión muscular en esta posición. También debajo de las piernas para favorecer la circulación del retorno venoso. También abajo de los hombros para evitar y bajar la tensión muscular. En el caso de que nuestro paciente se encuentre sentado sobre la cama, aquí es importante primeramente elevar el cabecero para que pueda adquirir una posición cómoda semisentado, alrededor de 45 a 60 grados. La almohada se tiene que encontrar en la región lumbar y aquí es muy importante porque el paciente al estar sentado, la mayor presión se encuentra en el sacro. También tenemos que tener una almohada bajo los muslos, abajo de los tobillos como pueden ser las tobilleras. Las almohadas laterales para sujetar así los brazos si el enfermo no tiene control voluntario para que éstas estén apoyadas. Y en el caso de que el paciente esté sentado pero en un sillón, aquí la almohada tiene que estar detrás de la cabeza, debajo del brazo y debajo de los pies, para mantener una posición cómoda y poder prevenir las escaras. Es importante conocer las complicaciones de las úlceras por presión. El hecho de que haya una infección, nosotros la podemos detectar detectando el calor, el eritema, el dolor, el exudado o incluso la fetidez cuando el paciente, su úlcera ya está infectada. También el paciente puede presentar fiebre,
y él nos puede hacer saber que hay algo en la piel que se está encontrando en mal estado. En el caso de que ya tengamos que proceder a una curación, pues aquí va a depender del grado de la lesión, pero podemos darnos una idea en cuanto a si la infección es superficial o si es profunda. Es decir, si la infección es superficial, no va a haber signos de una infección, por lo menos a simple vista. En el caso de una infección profunda, aquí ya sabemos que hay bacterias, que hay una sepsis, y pues esto próximamente nos puede llevar a algo un poco más severo que nos lleve incluso a tener que preparar para una cirugía o desabridar. Es por eso que la limpieza no únicamente es un medio de prevención, sino también de tratamiento. La limpieza de una úlcera por presión la tenemos que hacer con una solución salina o agua potable. Hay que utilizar una jeringa de 20 a 25 miligramos con agua para que esta sea la que nos ayude a limpiar. Hay que retirar los restos orgánicos o exudados que nos puedan ayudar a mayoritar un riesgo de infección. También hay que considerar que las soluciones surfactantes o antisépticos únicamente las vamos a aplicar si la úlcera está de un estadio 2 a estadio 4. Si está en un estadio 1 no es necesario. Y también únicamente si sospechamos que hay una colonización bacteriana. En el caso de que esta úlcera ya esté muy avanzada, es necesario un procedimiento del desbridamiento. Es decir, vamos a disminuir la infección, el exceso de la humedad, todo con ayuda de este proceso de retirar pues la piel que ya se encuentra muerta. Otro método de tratamiento son los apósitos, es decir, el acoginamiento y protección de mantenimiento de un ambiente húmedo, de impermeable y que evita contaminantes e infecciones. También ayuda a la absorción del exudado de lo que va a ser el desbridamiento del material necrótico. Varios apósitos son como los hidrocoloides, los hidrogeles, los polietelanos, como pueden ser la película, los hidrofílicos, hidrocelulares para la cavidad, y todos estos también se van a basar en cuanto sea la necesidad del paciente. También podemos acudir a tratamientos con agentes físicos, como va a ser la laserterapia, las microcorrientes, los campos magnéticos y los ultrasonidos, pueden ayudar a la regeneración del tejido y también a evitar las infecciones. Para cualquier tratamiento es importante también tomar en cuenta una clasificación en cuanto a categorías, es decir, dependiendo del estadio, sabemos más o menos qué tratamiento hay que recomendar. En el caso de que sea una categoría 1, aquí hay que evitar la presión, la humedad y los cuidados locales en la piel que ya mencionamos. En el caso de que ya sea una categoría 2 de tratamiento, estamos hablando de una desfibrilación de tejido necrótico. Aquí, aparte de esto, requerirá limpieza y cuidados de la piel, obviamente antes y después. En el caso de una categoría 4, aquí hay que desbridar los tejidos necróticos, la limpieza y los cuidados de la piel de igual modo. Y en el caso del último estadio, pues aquí no solamente es el desbridamiento, sino también va a consistir en una reparación y es necesario antibióticos por si es que llegara a haber una infección. Para finalizar, podemos decir que cualquier paciente que tenga un reposo prolongado, ya sea tanto niños, adolescentes como adultos mayores, requieren una atención específica e individual. Aunque las características que comparten son varias, ya que el ser humano pues tiene características que todos poseemos, la piel de un niño, la piel de un adulto y la piel de un anciano no son nada parecidas. Es por eso que cada uno necesita conocer a sus pacientes, saber las características personales de sus pacientes, de sus familias, antes de tomar todas las medidas que vamos a llevar a cabo, tanto de movilizaciones como de limpieza, para prevenir úlceras o tratar úlceras por presión, con el fin de darle una mejor calidad de vida a los pacientes.
vayamos a optar.